Buenas tardes. Primero vamos a ver si funciona el Mac. Que espero que sí. Buenas tardes. Si me permitís, quiero empezar la ponencia de hoy contándoos un trocito de mi historia personal. Hace 16 años, que es exactamente la edad que tiene mi hijo mayor, le detectaron un tumor cerebral. Desde aquel momento yo decidí que todo aquello que empezara por neuro, que tuviera que ver con el cerebro, tenía que saber de ello, y empecé a entrar en contacto con algo que era desconocido para mí, como la neurocirugía, neuroradiología, neurofisiología, etc. Hasta que un día, hace muy pocos años, cayó en mis manos un artículo que decía neuromarketing. Jamás pensé que algo que inicialmente no tenía nada que ver con mi vida profesional y era, sin embargo, muy importante en mi vida, acabaría siendo también formando parte importante de mi vida profesional. Digo esto en primer lugar porque creo que todos necesitamos en este momento un mensaje de optimismo donde siempre recordad que, en mi opinión, hay un lado bueno en cualquier cosa, incluso en las peores. Y hoy tengo la suerte que, después de mucho tiempo, pues trabajo en un grupo que hace ya 5 años decidimos invertir en este tema y hoy por ello puedo estar aquí y presentaros esto. Si me ponéis el audio. Lo que está claro es que la inteligencia humana es apasionante. Nosotros no tenemos ni idea todavía de realmente cómo funciona el disco duro más complejo que existe, que es nuestro propio cerebro. Pero mi ponencia se llama CLUS. ¿Y realmente qué significa CLUS? Bueno, pues CLUS es un término que viene del alemán, realmente no es un término mío. Gary Marcus ha escrito un libro que se llama así, que trata sobre la neurociencia, y CLUS realmente se llama una solución burda, pero que sin embargo es tremendamente eficaz para solucionar un problema, que normalmente es lo que ha hecho en una evolución de miles de años nuestro cerebro para adaptarse y sobrevivir. Y si os parece, os lanzo un reto y un pequeño ejercicio. Vamos a ver, si yo os dijera que tenéis un calcetín, una caja de cartón, una bolsa de plástico y cinta aislante, ¿qué se os ocurre que podríais hacer con ello? ¿Se os ocurre algo? Bueno, pues hace unos años Houston recibió un mensaje que decía el famoso tenemos un problema, Houston tenemos un problema, el Apolo 13, 3 astronautas en peligro de muerte, se habían obturado, se habían estropeado los filtros de CO2, no existían las lanzaderas espaciales, por lo tanto no se podía enviar una nave de rescate y bajo esa presión la creatividad y la inteligencia humana es formidable, y con un calcetín, una caja de cartón, cinta aislante y una simple bolsa de plástico fueron capaces de crear un sustituto de los filtros de CO2 y volvieron sanos y salvos a la Tierra. Eso es un plus, esa es la grandeza de la inteligencia humana. Al final nosotros lo que vamos a hablar hoy es a la creación más grandiosa ante la que estamos delante, y además en un momento único, puesto que el siglo XXI, en términos de equivalencia, va a ser más potente y más veloz que 20.000 años de desarrollo lineal previos. Esto significa que no estamos en una época de cambios, estamos en un cambio de época. ¿Y cuándo aparecieron las neurociencias? Bueno, pues las neurociencias son bastante recientes. La neurociencia cognitiva tampoco tiene tantos años. Realmente, ¿qué pretende la neurociencia cognitiva? Pues interpretar los resultados que aportan las bases neuronales cerebrales para explicar un comportamiento.
Lo que intentan es entender cómo funciona el cerebro humano, sobre todo a la hora de los procesos cerebrales de toma de decisiones. Hay una serie de factores que han ocurrido y que han fomentado que esto pueda desarrollarse más y más y más y cada vez de una manera más veloz. Supongo que todos conocéis la ley de Moore. La ley de Moore dice que aproximadamente cada 2 años se duplica el número de transistores en un chip. Pues existe en neurociencias una nueva ley de Moore, que es la de Stevenson and Corbin, que dice que aproximadamente cada 7 años y medio somos capaces de monitorizar el doble de neuronas cerebrales. Cuanto más seamos capaces de monitorizar, mejor seremos capaces de entender o de intentar analizar cómo funciona ese terriblemente complicado mecanismo cerebral humano. Y es verdad que las neurociencias se iniciaron en el ámbito médico, pero pronto, ya estos son 2 portadas del año 2006 y 2007 de The Economist y Time, pasaron a los medios de comunicación. ¿Por qué? Porque empezaron a tener implicaciones y empezó a haber una tendencia donde se veía que estudiar no solo cómo se comportaba el individuo en base a lo que verbalizaba, sino a lo que pensaba, tenía grandes beneficios para muchos sectores. Y de los medios más, digamos, especializados, pasaron a medios más masivos. Y empezó a interesarse ya a nivel, digamos, público. Sonido, por favor. De una persona a partir de su actividad cerebral. John Dylan Haynes. ¿Somos libres cuando decidimos? ¿Qué margen tiene el libre albedrío ahora que la neurociencia comienza a desvelar el gran poder del inconsciente? Ya hay máquinas para ver cómo decide el cerebro, y los primeros resultados muestran que antes de entrar en la conciencia, muchas decisiones están tomadas por complejas redes cerebrales. Efectivamente, las decisiones que tomamos, el 95%, están en nuestro subconsciente. Y a nosotros, todos los que estamos aquí hoy, ¿cuál es la decisión más importante que nos interesa profesionalmente? La decisión de compra de un servicio, de un producto, de una idea, de una ideología. ¿Sabéis cuánto dura? 2,5 segundos. Todo lo que hacemos, todos los que estamos aquí, todo lo que vais a hacer los que estáis aquí mañana, dura 2,5 segundos en nuestro cerebro. Y el 90% de más es subconsciente. Ahí nos la jugamos, es el momento de la verdad. Ese es el momento en que estudia el neuromarketing. ¿Y cuándo nace el neuromarketing? Pues el neuromarketing en realidad es relativamente reciente y hay un factor fundamental que es el pilar básico del neuromarketing, que son las emociones. La persona que fue capaz de definir el papel de las emociones en el proceso de decisión cerebral humano fue este señor, Antonio Damasio. Es premio Príncipe de Asturias y es uno de los neurocientíficos más eminentes del mundo. Es el escritor del libro El error de Descartes, donde precisamente lo que él dice es que nosotros vivimos todos y hemos sido educados en un modelo cartesiano, donde incluso el marketing es above, below, on, off, todo lo dividimos en ejes cartesianos. Él lo que dice es que el ser humano, los individuos a la hora de decidir, no todo se basa en la razón, sino que la emoción juega un papel importantísimo. La única diferencia es que la mayor parte de este proceso no está en el consciente, por lo tanto somos incapaces de verbalizarlo. ¿El neuromarketing qué hace? Pues el neuromarketing realmente pone el foco en una premisa básica, en que los seres humanos somos el resultado de razón y emoción, y ambos factores son elementos absolutamente inseparables, porque sin emoción no hay atención, y sin atención no se graba nada en el disco duro de nuestro cerebro, es decir, no hay memoria. ¿Existirían las marcas sin memoria? No. ¿Qué definición haríamos entonces de neuromarketing? Pues el neuromarketing simplemente lo digo irónicamente, es la aplicación de esas técnicas que pertenecen al mundo de la neurociencia cognitiva, que lo que intentamos es estudiar los efectos que tienen los estímulos comunicacionales en el cerebro humano y intentamos ver cómo somos capaces de asentar en nuestra memoria esos estímulos con el objetivo de predecir la conducta del consumidor. Por lo tanto,
lo que intentamos es hacer estrategias de marketing cada vez más sofisticadas y cada vez más basadas en métodos científicos. Nosotros, al final, lo que estamos pasando es de una definición del hombre como un animal racional, que es el que definió Aristóteles, que luego pasó por la época del animal económico de Adam Smith, y ahora estamos en la era del animal bayesiano, donde esta es una definición del MIT, de Massachusetts, donde aplican lo que es que la solución eficaz puede ser distinta en función del factor emocional del individuo que tiene que tomar esa decisión. ¿Y cuáles son los principales retos del neuromarketing? El primero es cómo conseguimos que una marca sea la marca, que se marca a fuego en el cerebro. ¿Cómo conseguimos activar el área de recompensas cerebrales? Cualquier decisión activa dentro de nuestro cerebro dos áreas. El área del placer, o sea, lo que es el núcleo accumbens, y la ínsula cerebral. Una quiere conseguir a toda costa algo que desea, y la otra evalúa el coste que tiene el obtener ese objeto del deseo. Quien gane, en función de quien gane, ahí se toma la decisión final. Bueno, pues ¿qué nos interesa? ¿Cómo se activa? ¿Cómo funciona ese área de recompensas? ¿Cómo podemos llegar a la memoria humana a través de la emoción? ¿Cómo la archivamos? ¿Qué efecto tiene aquello que se graba en el subconsciente de un individuo? Pero además de todo lo que hemos hablado, en este momento del siglo XXI está la tecnología. Y la tecnología, ya hay científicos como Nicholas Carr o, por ejemplo, también Gary Marcus, que están hablando de la reprogramación de nuestro cerebro. Las nuevas generaciones vienen de serie con un cerebro un poquito ya distinto a nosotros. Podríamos decir que hablamos de antes y después de Google. Los jóvenes de hoy no entienden por qué tienen que memorizar listas interminables de temas cuando su memoria la llevan en el bolsillo, en un móvil, y se llama Google. Sin embargo, están desarrollando capacidades que las generaciones anteriores, la generación blanco y negro, no tenían. Cada vez ese modelo de pensamiento hace que sea más iconográfico, más de símbolos. Ya no consumimos un texto entero, consumimos noticias, canciones, píldoras informativas. El día que el New York Times cambió la maquetación de su periódico en papel, poniendo en la primera impar titulares de noticias tipo Internet, algo empezó a cambiar. ¿Por qué? Porque el consumidor ya estamos adecuándonos a la velocidad y al lenguaje de un nuevo medio que es Internet. ¿O no os habéis dado cuenta que en la televisión convencional hay banners, hay una serie de sobreimpresiones que antes no existían y que cada vez más se parecen a Internet? Y socializar. Socializar también ha cambiado. Os presento a Jorge, tiene 13 años. Desde su habitación juega con sus amigos y socializa, que están aquí a mi izquierda. Hay algunos que están en Corea, otros en México, otros en Estados Unidos. Unos tienen 29 años, otros 14 y otros tienen 32. Un niño de 13 años español de hace 10 años era impensable que esa fuera su pandilla de amigos. Pero es que además Jorge estudia, ve la televisión, ve películas, series y hace los deberes desde su habitación. Lo de niños sale a jugar a la calle, Jorge no lo entiende, no le hace falta, porque su manera de socializar es distinta. Pero es que además el ser humano nunca habíamos sabido esperar. Y os pongo un ejemplo. En el 70 decíamos, no me ha respondido a esta carta, le mandé hace 6 meses. Sin embargo, en el 2000 decíamos, me he mandado un mail esta mañana y no me ha respondido. Si nos hubieran dicho en ese momento si existía la transmisión de pensamiento, hoy contestamos, sí, sí existe, es Twitter, en un segundo. Ya nos estamos poniendo nerviosos si no me han contestado un tweet. Es la generación del instante y esto va increciendo. La iconografía se utiliza en todos los sectores, por ejemplo en el político. Solamente hay que tener cuidado porque a veces se puede volver en contra. Socializar en neurociencias. ¿Sabéis que ya hay estudios donde en algunos individuos se ha comparado el tamaño de sus amígdalas cerebrales y aquellos que son especialmente superdotados para tareas sociales han demostrado que las tienen un poquito más grandes, es decir, que están mejor dotados, digamos, de serie para ser animales sociales?
Es muy interesante. Smart marketers don't guess at what consumers will do. They use neuromarketers to influence our decision making. And here with more insight is Martin Lindstrom. He is the author of the new book, Biology, Truth and Lies About Why We Buy. Este es Martin Lindstrom. Martin hizo uno de los estudios más grandes que se han hecho en el mundo sobre neuromarketing. Solamente cometió un error, en mi opinión personal. Obvió el mundo latino, obvió la gente que hablamos en español y desde luego las diferencias culturales impactan en nuestra gestión emocional y no me digáis que los latinos no somos un poco distintos. Él hizo el estudio en Alemania, Gran Bretaña, Japón y Reino Unido, pero se olvidó de los latinos. Por eso nosotros nos hemos centralizado justo en el lado contrario del mundo. Pero él hizo un ejercicio que a mí me parece especialmente brillante. Mirad, todas las religiones, da igual cuál, tienen una serie de temas en común. Aquí tenemos este chart. Todas tienen grandeza, visión, sentido de pertenencia, evangelización. Siempre existe un enemigo, siempre existe una historia y siempre hay un rasgo de misterio. Siempre hay símbolos, siempre hay rituales y siempre suponen algún tipo de atractivo. Olvidémonos ahora de la religión, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa si yo ahora lo sustituyo por esto? Hay similitudes, ¿verdad? Empíricamente demostrado, más de un 41% de los elementos que hay en cualquier religión lo hay en la gestión de una gran marca. Al final los seres humanos todos queremos ser individualistas, pero todos queremos pertenecer a una tribu. Yo recomiendo el libro escrito por Seth Godin, uno de los gurús en innovación a nivel mundial. Pero para mí, a nivel personal, quien representa realmente lo que es hacer de una marca una religión es este señor, Steve Jobs. Por cierto, yo pertenezco a ella. Existen dos grupos de personas, la gente de Apple y el resto. En las neurociencias, además, también lo que hacemos es confirmar a veces cosas que todos sabíamos. Por ejemplo, los magos. Los magos saben que el ser humano somos capaces solo de focalizar nuestra atención en una sola cosa a la vez. Y en eso se basan para que no les pillemos sus trucos. Un poco como los publicistas. Nosotros, la atención, vivimos en la era donde es la economía de la atención más que la economía de la información. El cerebro humano solo es capaz, en su actividad consciente, de manejar 7 unidades informativas, entre 7 y 9 de manera simultánea. ¿Cuántos números tiene un móvil? 9, ¿no? ¿Por qué? ¿Os lo habéis preguntado alguna vez? Igual es que nos recordamos más. Bien, pues basta de teoría y vamos a ir un poquito a la práctica. Os he traído aquí un simple ejemplo de cosas que hacemos nosotros. Nosotros utilizamos entre las metodologías de neurociencias, por ejemplo, el método ENCOM. El método ENCOM lo que hacemos es medir la actividad cerebral, es decir, la velocidad de pensamiento, la actividad de frecuencia cardíaca, que está relacionada con la gestión de expectativas y la focalización de la atención, la tensión muscular en el rostro, que se concentra alrededor de los ojos y tiene que ver con la tensión emocional, y luego la sudoración de la piel, lo que se llama el arousal, y que es una especie de medición de la empatía y del interés ante el estímulo al que sometemos al individuo. A continuación vais a ver una pieza que es un spot de televisión que funciona muy bien a nivel de neuromarketing para lo que es, digamos, la focalización de la atención y, digamos, el engagement emocional con la marca para la cual hicimos esta campaña. Sonido, por favor. Para que la banda Slim se sostenga sobre el soporte Strappen, se necesita el tornillo Slim Hanger. ¿Y con qué tuerca va el tornillo Slim? Una tuerca esclava, que de esta manera según la puerta blanca se sostenga. Aquí lo estás sujetando tú, ya vamos mal. Ve a por la puerta blanca. ¿Pero con qué tornillo se saca bastante Slim? Si no coges el tornillo Slim, no lo hemos confundido y hemos montado otro tornillo. Porque la vida ya es bastante complicada, llega Movistar Fácil. Una gama de móviles modernos fáciles de usar y una tarifa al alcance de todos para hablar con los tuyos. Ven a Movistar y llévate uno de estos móviles que te hagan la vida más fácil.
En las líneas horizontales veis la media de cada uno de los ratios que hemos evaluado, y la línea que se va moviendo, la que es móvil, es el efecto de la persona que está monitorizada en el momento que entra en contacto con ese estímulo. Como veis, en este caso, el grado de atención, el grado de emoción y la focalización son altísimas, mucho más que en otro tipo de campañas. ¿Por qué? Porque antes de realizarla lo habíamos estudiado con técnicas neurocientíficas. Lo que está claro es que los seres humanos recordamos historias, y las historias bien contadas son historias que venden, y para que una historia sea recordada tiene que tener un componente emocional. Pero no solamente es aplicable a contenidos audiovisuales, también en el punto de venta. Nosotros estamos ya realizando acciones en punto de venta, que os he traído un pequeño ejemplo, donde lo que hemos hecho es, como vais a ver aquí, cogemos al individuo, le ponemos un equipo portátil con unos sensores de medición. Hoy en día, como todo el mundo llevamos cosas tan raras, nadie se fija, esperamos a que el individuo, para medir su estado base, y va al punto de venta, interactúa de manera normal, grabamos todo el recorrido, vemos lo que hace, qué es lo que compra, con qué interactúa, y luego lo analizamos. Y os aseguro que hemos llegado a optimizar la experiencia del usuario de una manera espectacular, de más de 2 dígitos, que esto, por supuesto, luego se refleja en ventas. De forma complementaria, utilizamos además otro tipo de metodologías, como por ejemplo el análisis psicolingüístico. Aquí, ¿qué es lo que hace la neurociencia? Básicamente lo que hacemos es que buscamos el significado del lenguaje y su relación en la comunicación entre humanos. Entonces, no es sustitutivo de la técnica, de la metodología anterior, pero sí es complementaria. Y con ello realizamos un mapeo de las principales emociones relacionadas con códigos o conceptos del lenguaje y estímulos audiovisuales. Y a veces nos hemos encontrado que, con técnicas convencionales de investigación, una marca que pretendía un posicionamiento A, que ha hecho una reunión de grupo donde efectivamente la gente decía que el posicionamiento era A, y su cerebro decía lo contrario. Por eso no vendían, por eso no funcionaban. Estas técnicas ahora mismo no son nunca sustitutivas de las tradicionales, pero sí son complementarias. Hemos descubierto que hay palabras que dan confianza. Hay conceptos que dan confianza y otros que ya no. Y eso es una llave de oro a la hora de hacer una estrategia de marketing. También hemos dado un paso más y hemos estado analizando no solo los mensajes y los contenidos, sino también los puntos de contacto, de engagement con el consumidor final, lo que hemos denominado neuromedia. Y hemos encontrado conclusiones como, por ejemplo, hay una confirmación con resonancia magnética funcional de que aquellos websites en Internet con una usabilidad mala generan un estrés cerebral de tal magnitud que impiden al individuo, rechazan volver a entrar en esa web o incluso volver a visitarla en el futuro. También hemos podido confirmar que el medio de comunicación capaz de generar más emoción sigue siendo la televisión. Nadie ha logrado batirle en ese aspecto. Sin embargo, adolece de otra serie de características, como la interactividad, que solo la tiene Internet, pero sin embargo emocionalmente no funciona tan bien. Nadie funciona tan bien en tema de experiencia como los videojuegos, donde hay una realidad virtual que se llega a confundir con la presencial, y nadie logra sustituir todavía el sentido de tocar, lo que tiene el papel. ¿Sabéis que esas son las 4 características que Steve Jobs ha decidido que tenga su nueva plataforma de publicidad Aya, que se ha lanzado en España hace unos días? Curioso, ¿no? Bueno, pues hasta aquí podríamos decir, bueno, pues ya está, vamos a seguir investigando en estas áreas y no hay nada más. No, la tecnología nos sigue marcando uno y otro reto. La tecnología sigue avanzando más y más y más. En este gráfico, que intenta ver desde hoy hasta el 2020 por dónde van los tiros, uno de los retos más importantes es el precisamente de la inteligencia artificial. ¿Os parece una utopía? Pues tengo el placer de presentaros a Kevin Warwick. Es el primer hombre cyborg del mundo. Es un científico que ha centrado su vida en la inteligencia artificial. Es el primer creador en el año 99 de un robot capaz de aprender a través de Internet y enseñar a su vez a otro robot sin la intervención humana.
y sigue investigando en este aspecto, en lo que es el interfaz entre el cerebro y la máquina. O, por ejemplo, Michael Koros, que ha escrito el libro World Wide Mind, que habla del futuro en la fusión de la inteligencia humana, lo que son los ordenadores e Internet. Os doy esta información que parece demasiado futurista, pero os pongo un reto. Espero que, sobre todo los más jovencitos, dentro de unos años, os acordéis de Mónica Diza, que os dijo esto en Hoy es Marketing en el año 2011. Muchísimas gracias por vuestra atención.